Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido tus inversiones. Es abogado, es profesor de varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de San Sebastián, la Universidad Autónoma, la Universidad de los Andes, pero su principal característica para estar acá es que fue superintendente de salud. Vamos a conversar de salud, qué es lo que ocurre con las ISAPRES y lo que está ocurriendo en estos instantes con estas instituciones que podrían estar quebrando. Le preguntamos a Patricio Fernández, que nos acompaña hoy día, si es que van a quebrar las ISAPRES o no. Depende, es una buena respuesta de abogado. Depende. Esa es como... Pero, a ver, lo que pasa es que el 15 de julio del 2022, usted, Patricio, dijo, es posible que en 2 o 3 meses más comiencen a caer alguna... Caer significa quebrar. Sí. Y han pasado casi 10 meses y no han caído. Entonces, como que no le apuntó en esa parte. Efectivamente. ¿Por qué no le apuntó? No le apuntamos porque las ISAPRES, que traen una situación financiera bastante compleja desde hace ya más de 2 años, con 200 y tantos miles de millones de pérdida, han continuado con esa situación. Pero en ese momento, producto de sobre todo los fallos que ocurrieron, como el caso del alza de precio base, que recordemos que la ISAPRES estuvieron 2 años sin reajustar los planes, la Corte Suprema, con esta aplicación de la ley nueva, retrotrajo ese proceso y sin duda que los colocaba en una situación bastante complicada. A mi juicio, con toda esta presión que existió inminente, el regulador algo hizo en ese sentido, les permitió cierta flexibilidad en las garantías, les permitió cierta flexibilidad en el reflejar algún tipo de deuda, y eso de cierta forma los ha mantenido en una situación... ¿Pero siguen perdiendo plata? No, yo creo que la situación más crítica, sin duda vamos a dejar de lado lo que puede significar esta evolución del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Nos vamos a encontrar con sorpresa que esta primera parte del año es altamente probable que las ISAPRES tengan números azules. Y eso se explica por qué. Porque por una parte han bajado la frecuencia de las licencias médicas en más de un 30% en relación al año anterior, y además que las ISAPRES, y particularmente 2 ISAPRES que estaban muy complicadas, como es Consalud y Cruz Blanca, tuvieron el alza más
alta que han reflejado las ISAPRES por el precio GES. Y eso sin duda que le implicó un aumento de ingresos importante, que vamos a ver si eso es permanente, porque también hay una cantidad de miles de recursos de protección por el precio GES que están pendientes y que probablemente la Corte Suprema en los próximos meses también se va a pronunciar al respecto. ¿Usted, Patricio, está afiliado a alguna ISAPRE? Sí. ¿Cuál es la suya? Colmena. ¿Cómo está Colmena? Colmena tiene una particularidad que no está integrada con ningún prestador. Ya es una cartera que es una cartera de clase media alta, es una cartera sólida desde el punto de vista del pago de las cotizaciones. Sin embargo, tiene esa debilidad que le cuesta la negociación de convenios con prestadores porque no está integrado, y lo que la hace mucho más débil. Además, el grupo que controla Colmena está con la intención hace mucho rato de vender. Por lo tanto, no es un grupo económico que pretenda hacer aportes de capital para la supervivencia de esa ISAPRE, y ante esa oportunidad incluso otra ISAPRE quiso comprar Colmena, que ya sabemos esa historia, que cómo terminó en relación a la Fiscalía Nacional Económica, el pronunciamiento de la Corte recientemente igual. ¿Podría quebrar Colmena su ISAPRE? Sí, sin duda. O sea, ¿usted qué hace? A ver, quiebra Colmena. ¿Qué hago yo? Sí, ¿qué hace usted? Yo esperaría hasta el último, el sentido de que se generen todos los procesos, los eventuales incumplimientos. Nos vamos a poner en un escenario de una devolución imposible de cumplir. Esperaría eso, esperaría la alternativa de nuevos actores al mercado, como por ejemplo ya hay una ISAPRE que no tiene problemas, que es la ISAPRE de la clínica alemana. ¿Y por qué no tiene problemas? Porque es nueva, no tiene los problemas de la tabla de factores anterior, o incluso... acá es un poco descabellado decirlo, pero los requisitos para generar una nueva ISAPRE no son para nada exigentes. El proyecto de ley de reforma aumenta el doble los requisitos. ¿Esto no es un de ingreso. incentivo para que las ISAPRES quiebren y crean otra? Sí, perfectamente posible. Sí. ¿Usted le recomendaría como abogado, por ejemplo? Uh-huh. Imagínese, ahora usted es abogado. Uh-huh. Quiebre, forme otra sociedad y crea otra ISAPRE. ¿Una cosa así? Habría que ver qué pasa con las deudas en ese sentido de los controladores, porque van a quedar con una deuda importante si es que la quiebra se produce a partir de incumplimientos, sea con prestadores, sea con la deuda que tienen que devolver a las personas. Pero efectivamente hoy día hay un escenario regulatorio y un escenario favorable para quienes quisieran eventualmente invertir en una ISAPRE. ¿Por qué? Porque no tendrían los problemas de arrastre y tiene a la competencia bastante mermada con la situación que están hoy día. O sea, podría ser una recomendación. Si preguntara respecto a la posibilidad de hacerlo, yo diría que sí. El tema es la incertidumbre y el temor que probablemente reinaría en una definición como esa. ¿Cuáles son las ISAPRES que están más débiles? ¿Con salud? ¿Cruz Blanca? Sí, a ver, si uno considera... ¿Nueva Más Vida? Sí, si uno considera la ISAPRE individualmente, sin mirar a su controlador, por números, uno podría decir efectivamente con salud es una ISAPRE muy complicada, porque de hecho es la que más ha perdido cartera en el último tiempo. ¿Ya? Tiene una población muy sensible al precio, por lo tanto esta alza histórica que hicieron del GES implicó la salida de muchas personas. Por otro lado, es la ISAPRE que más pérdidas ha registrado y que en este caso detrás está la Cámara Chilena de la Construcción y que ha hecho aportes de capital importantes para sostenerla, pero sí es una ISAPRE que está aún en una situación de riesgo, unido a Cruz Blanca también, que uno podría decir que la estabilidad se la da también el grupo internacional que está detrás, que es BUPA, pero si uno analiza la ISAPRE en sí misma, efectivamente es la segunda que más cartera ha perdido. Y que, bueno, ya se desprendieron de su fuerza de venta, pareciera que están tratando de migrar a lo que son los seguros complementarios como una alternativa, y son ISAPRES que están bastante débiles. Aquí hay ISAPRES que son de inversionistas, como dice, internacionales. Uh-huh. Si caen las ISAPRES, ¿podría Chile enfrentar juicios a nivel internacional ante tribunales internacionales? Sí, sin duda. Yo creo que ahí hay un par de ISAPRES que están viendo eso, efectivamente viendo la posibilidad de arbitrajes internacionales por los cambios regulatorios, por los cambios que se han generado y que han mermado la situación financiera de la ISAPRE. Yo no soy experto en eso, pero sin duda que es una posibilidad. Hay cambio de reglas del juego que se han hecho en el último tiempo que sin duda han mermado la situación, unido a un problema estructural también del sistema. Yo diría que esa es la causal base. ¿Podríamos explicarle a la gente, porque se habla mucho de tabla de factores y que esta sería una de las causas de la caída de las ISAPRES? ¿Qué es la tabla de factores?
La tabla de factores es una herramienta que se utiliza para calcular el precio que las personas pagan. Cuando lo pueden identificar está normalmente al reverso o en una página del plan de salud y es una tabla que tiene por un lado tramos de edad, después viene una definición de factores, para hombre, para mujer ahora eso se eliminó, y también para las cargas, dividida de hombre y mujer. Antiguamente, hasta antes de la última tabla del 2020, tenía 14 tramos de edad que iban de los 0 a los 85 años de edad, y con factores muy elevados para la mujer, sobre todo en edad fértil, y ese factor se multiplica por un precio base. Ya, es decir, vamos a suponer que el precio base de un plan de salud son 2 UF. Uno va a la tabla y uno se ubica de acuerdo a su edad en el numerito que está ahí, que es el factor, y eso se multiplica por ese precio base y da el valor que tiene que pagar la persona. Además de eso, las personas pagan un precio aparte, que es el precio GES, y todo eso es la cotización pactada que uno paga mes a mes. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Porque las ISAPRES, en el fondo, ¿qué es lo que son? Seguro de salud, y por lo tanto lo que establecen las tablas de factores es el riesgo que una persona tiene, que es mayor o distinto al de otra persona. Pero ocurre que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta tabla de factores, creo que fue el 2010, si mal no recuerdo, 2010. Entonces resulta que las ISAPRES se quedaron sin la posibilidad de calcular el riesgo con esta tabla de factores, y por lo tanto un elemento esencial de un seguro se perdió. ¿Ahí se inició el problema? Sí, sin duda la declive o el problema estructural del sistema de ISAPRES fue el 2010 a partir de la tabla de factores, que digamos que la interpretación favorable que hizo ese momento el regulador fue que las ISAPRES no podían mover el factor, es decir, se siguió permitiendo para el ingreso, pero después la movilidad de ese factor, a medida que la persona iba avanzando en su edad o iba cambiando de factor, las ISAPRES ya no pudieron seguir aumentando el plazo y sí los obligó a bajar el precio cuando el factor resultaba más favorable. Ya, esa fue una primera definición. No lo podía aumentar, pero sí lo tenía que bajar. Lo tenía que bajar. Y eso fue vía reclamo hasta el año 2018, que se determinó que esa devolución o ese cambio de factor fuese en forma automática a través de una regulación de la superintendencia. Y claro, pero ahí uno podría decir, efectivamente, esa fue una definición porque se comienza a alejar esta definición estructural de un seguro común y corriente para evitar la aversión al riesgo, ¿cierto? Y lo que no pasó fue que nuestro poder político no reaccionó a tiempo y permanecimos statu quo con la misma legislación. Empezaron a subir los precios base. Por supuesto, claro. Para financiarse. Subir los precios base, bajar las coberturas y buscar algunos elementos de ese tipo para poder contener el costo. Y entran de nuevo los jueces, porque el Tribunal Constitucional entran los nuevos jueces porque empezaron a reclamar las personas en contra del aumento de los precios base. Claro, ya fue la tabla de factores. Incluso en el mismo año 2011, ante el propio Tribunal Constitucional se intentó recurrir por el tema del precio base. Ahí solamente no se avanzó porque no hubo unanimidad y no se logró el voto de mayoría. Pero ya había este germen de judicialización que después se movió, por supuesto, y que generó grandes empresas ahí de abogados también destinadas a demandar a la ISAPRES por ese concepto. Colegas suyos hicieron voy a emplear un lenguaje popular, el pino. Sí, estuvo buenísimo. Pero harta, o sea, se hicieron ricos para siempre, ¿no? Algunos, yo creo. Sí. Claro, porque eran demandas tipo y las sentencias eran sentencias tipo. Claro. O sea, ya la Corte ya no redactaba una sentencia, sino que eran todas tipo y salían como por como una especie de, como fábrica en cadena. Así. Es una desnaturalización de lo que significan los recursos. Pero así fue, ¿no? Sí, así fue. De hecho, es una cosa que se resuelve en serie, que si uno sacara la cuenta en tiempo, yo creo que se moriría en menos de 2 minutos en conocer de una resolución, lo cual es absolutamente... Una fábrica en serie de fallos y de recursos. Eso fue lo que pasó. Así es. Oye, mira, vamos a hacer un alto, pero yo quiero dejar planteado un asunto. ¿Cuánto influye en esto las licencias médicas y principalmente las licencias médicas falsas? Volvemos en un instante. Magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo
mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. La pregunta quedó planteada. ¿Qué es lo que ocurre con las licencias médicas? Se dice que de 100 pesos que ingresan a las ISAPRES, 30 pesos van a licencias médicas, y muchas de esas son falsas. Aquí hay delincuentes, médicos delincuentes, personas que piden las licencias que son delincuentes. Para cometer el delito se necesitan 2. Es que esto no se puede perseguir porque hay intereses gremiales, hay mucha plata, hay resistencia. ¿Qué es lo que ocurre con las licencias médicas? Bueno, el número sí es cierto, en promedio, incluso se ha llegado a 35%. Hay un número que no es menor, que incluso salgamos del tema ISAPRE, vamos a FONASA. En FONASA, del 100% del presupuesto, el 25% solamente de ese presupuesto sale del 7% de las personas. El resto son todos impuestos. Y esa cifra del 30% en licencias médicas también es en FONASA. O sea, aquí estamos hablando de un problema del sistema estructural. Sí. Vamos ahora a la parte de la sanción y la fiscalización. Tenemos un problema serio de fiscalización de esto. Cuando se crea la herramienta de la licencia médica electrónica, como yo genero herramientas que facilitan el uso a las personas, también tengo que tener detrás medidas de seguridad, y ahí claramente se falló en eso. Hubo un error. Y lo otro, a mi juicio, que hay que reformar el tipo penal. Yo creo que el hecho de exigir o no establecer presunciones, y el estándar legal es tan elevado que para la fiscalía es muy complejo, porque sí, es un acto a veces de 2, y ahí viene la parte... Sí, pero aquí están los médicos. Ni usted ni yo podemos dar una licencia médica, son médicos. Sí. Los médicos tienen un gremio fuerte. Yo nunca he visto al gremio médico así claramente combatiendo a los médicos delincuentes. ¿Por qué? O sea, ahí claramente había una omisión, una falta de ímpetu también del colegio médico, y sí apareció ahora desde el punto de vista que se ha comprobado también que hubo un grupo no menor de médicos extranjeros que, digamos que aprovechándose de esta situación que el país necesitaba, se les autorizó en forma temporal, pero para trabajar en servicios públicos, etcétera. Muchos de ellos usaron la autorización transitoria que tenían para montar esto. Hay una causa bien grande en la Fiscalía Oriente, donde incluso ya se ha pedido formalizar por asociación ilícita. Me parece que por ahí va como debe ser. El fraude es altísimo, los recursos públicos involucrados también son bastante importantes, y es algo absolutamente inaceptable, y que sí genera un daño muy importante al sistema. Uno dice ISAPRE FONASA, y ahí está la discusión. De hecho, el proyecto constitucional rechazado eliminaba las ISAPRES como las conocemos hoy. Era un seguro, pero hoy día hay seguro de salud, o sea, no se terminaba las ISAPRES. El plan del gobierno, el programa de gobierno elimina las ISAPRES, y resulta que ahora en la comisión experta que está redactando el nuevo texto constitucional, la gran discusión es si van a existir ISAPRES o no, porque al final lo que están diciendo es que podría haber un proveedor privado, pero no es lo mismo que un ISAPRE. Por lo tanto, la discusión sigue. En estos instantes, la eficiencia de FONASA versus las ISAPRES. Y hago esta pregunta porque he leído algunas cifras que indican que hoy día el costo por paciente entre FONASA e ISAPRE
se está acercando el de FONASA al de las ISAPRES. Puede haber más gente enferma en FONASA, efectivamente, pero se han ido acercando rápidamente. ¿Esto es así? Sí, eso es efectivo. ¿Y por qué? Si dicen que las ISAPRES son ineficientes, ¿qué pasa con FONASA? No, FONASA, FONASA, el seguro público tiene muchas virtudes, tiene una población importante, requiere, a mi juicio urgente, varias modificaciones. El 80% de la población casi, ¿no? Por supuesto, el manejo de eso, pero el aspecto fuerte más allá del seguro público es la provisión de servicios. Yo diría que ahí es donde está el punto en el cual la gestión, las modificaciones, la eficiencia en el uso de los recursos no ha sido del todo correcta, y yo siento que del poder político ha movido el foco al mundo asegurador, descuidando el foco en las ineficiencias de gestión del sistema público. Hoy día el financiamiento que existe en la atención primaria es un financiamiento que es absolutamente mentiroso. ¿Por qué lo digo? Porque se financia sobre la base del per cápita y todos los años tenemos a los gremios exigiendo un aumento del per cápita, y el per cápita está destinado a atenciones de salud. Pero lo que pasa en la práctica es que el per cápita va íntegramente al pago de las remuneraciones de los funcionarios. O sea, no a la gente. No a la gente. Las acciones de salud se financian sobre la base de convenios, que es la otra forma de financiamiento. Entonces, ahí tenemos todo un mundo. Segunda cosa, ¿qué pasa en los servicios de salud con la autogestión hospitalaria? ¿Alguien ha evaluado eso? ¿Ha sido un éxito? ¿Qué pasa con los hospitales base, los grandes centros de salud regionales, donde hay deudas, donde el presupuesto se le acaba en agosto de cada año, donde pareciera que la ley de presupuesto es solamente algo que está en el papel, pero finalmente se incumple? Entonces, hay mucho que hablar respecto a gestión. Claro, uno puede, suena más lindo hablar FONASA versus ISAPRE, pero pongo un ejemplo. Yo he sabido que hay equipos médicos de cirugía en hospitales públicos. Un equipo médico, otro equipo médico, que hacen cirugía. Y que a veces, rotativamente, equipos completos de cirugía están con licencia. Eso es así. Sí, volvamos al tema de la licencia médica. Pero es así. Pero el sistema público. Sí, es así. Sí. Yo trabajé muchos años en servicios de salud y hay problemas de gestión tremendo en el área de recursos humanos. O sea, uno no puede... ¿Se dan las licencias entre ellos? Han habido casos, me ha tocado ver donde directores han tenido que tomar ese tipo de decisiones y han salido bastante afectados por las presiones gremiales, porque lo que pasa es que hay un incentivo al uso, hay un acceso al uso, y cuando uno hace un análisis de la licencia médica que hace más daño al sistema público de salud, es precisamente la licencia corta, la licencia de 1 a 3 días, y cuando uno analiza quiénes son esas personas, son personas entre 26 y 32 años. O sea, por lo tanto, tenemos un tema cultural que abordar, sobre todo en la inducción. En el sistema privado, la integración vertical, ¿cuánto afecta? Acá me voy a remitir un poco a lo que se ha estudiado. Hay estudios que dicen que bien regulada y fiscalizada, la integración vertical resulta virtuosa. ¿Por qué? Porque el asegurador tiene la mayor posibilidad de tener convenios y mejoras de precio que eventualmente se transmiten y se ¿En Chile le llegan a las personas. ¿En Chile está bien regulada? No está bien regulada. O sea, aquí no es virtuosa, sino que es defectuosa. Es defectuosa. Siento que el proyecto de ley de reforma del sistema privado ISAPRE, que vamos a hablar del año 2010, que ya tiene más de 30 urgencias ese proyecto de ley, contempla un fortalecimiento de eso, y ahí está. Asociado al tema de salud están los fármacos. Esto es, voy a usar esta palabra, cabreador. Porque resulta que algunos sectores dicen son las farmacias, los otros dicen son los laboratorios. Y ahí nos vamos, pero resulta que uno va a la farmacia y cobra un montón por los fármacos en Chile. Uno va a cualquier país, incluyendo Europa, y son más baratos. Sí. Entonces, esto es insoportable. Y yo creo que hay lobby. Y el lobby de la farmacia funciona y tiene algunos parlamentarios comprometidos. Y el lobby de los laboratorios funciona y tiene a otros parlamentarios comprometidos. Entonces los que están comprometidos acá dicen que son las farmacias, los que dicen que son los laboratorios. ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato en esto? Lo que hacen los países serios es regular precisamente eso. Lo que hacen los países serios es tener una agencia. ¿Países serios? Un país serio. Hay países que funcionan bastante bien. Vamos a Corea del Sur, un ejemplo, donde hay una agencia que se encarga de decirle a la autoridad política, al ministerio, qué tecnología, qué medicamentos son los que se deben aprobar. Cuando hay un tema de precio, lo que se hace es un estudio serio en relación a 7 países similares al de ellos, ver la estructura de precios y fijarlo. Es decir, hay herramientas, digamos, en el mundo para hacerlo, y claramente es lo que se tiene que avanzar. Por eso digo, más allá del foco, lo macro que se piensa, que queremos tener un sistema de salud mixto como el que tenemos ahora, un sistema público, claro, la discusión está allá,
pero me parece que estos puntos son bastante más relevantes y que pegan el bolsillo de las personas. Pensemos que hoy día el gasto de bolsillo que tienen los chilenos en salud es uno de los más altos de la OCDE. Estamos hablando de sobre el 35%. Eso es altísimo. El promedio no debería ser sobre el 22%. Y de eso, casi el 50% son medicamentos. Entonces, es algo que hay que afrontar. Pero escucho, eso hay que afrontar hace como no sé cuántos años. ¿Por qué no se afronta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son demasiados los intereses? ¿Es demasiado la ideología? ¿Es demasiado qué? ¿El negocio es muy grande? Sí. A mí me tocó estar en la tramitación del último proyecto de reforma a ISAPRES, y lo que sentí, al menos en lo personal, era que había una voluntad inicial de avanzar, pero estábamos en una época donde efectivamente la ideología, y que uno no necesariamente es criticable hablar de ideología, digamos, los países definen políticamente sus sistemas de salud, es una definición política. Quiero tener un seguro, 2 seguros, y eso va de la mano con un apoyo técnico y gestión técnica. Pero simplemente ya estábamos en una postura donde un sector importante del gobierno que está hoy, en el fondo ya pensaba en que la ISAPRES no por un tema ideológico y simplemente porque suena a mercado, suena a lucro, etcétera. Pero no se piensa a veces en las cosas. La Corte Suprema dictó un fallo, está corriendo un plazo para que se aplique ese fallo, y resulta que corre el plazo y no se sabe nada. Un fallo en que hay que devolver platas. Entonces las cifras van desde 400 a 1.400 millones de dólares. Entonces uno dice, esto es loco, porque el superintendente, Víctor Torres, dice 1.400 y la ministra de Salud, Aguilera, dice 400. Y yo me dice, pero ¿cómo tal diferencia entre dos expertos? Y todos miramos y decimos esto, no. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que existió un error comunicacional de anticipar un monto de dinero sin tener los cálculos exactos. Creo que no se dimensionó la magnitud sin antes tener las interpretaciones posibles de un fallo que admite, a mi juicio, erróneamente admite interpretaciones, no debería, pero admite interpretaciones. O sea, el fallo está mal hecho, mal redactado, porque debería ser claro, transparente, inequívoco, y resulta que no lo es. Tiene esas deficiencias que podría, en este caso, claro, que claramente el Poder Ejecutivo acá se encontró amarrado por una interpretación inicial y que no ha podido ser. Pero el superintendente Víctor Torres, después de 83 días de dictado el fallo, presentó un recurso de aclaración. ¿Cómo es que se demora 83 días en darse cuenta que no lo puede interpretar? Sí, hace un par de semanas le pidieron información a la ISAPRES sobre la misma cantidad de planes. ¿Qué le pasa al superintendente? Usted desempeñó ese cargo. ¿Cómo se demora tanto? A ver, sin afán de defenderlo, yo creo que es difícil, es una situación difícil, pero compleja, pero claro, acá ha habido múltiples, a mi juicio, errores. Por otro lado, entró el FONASA, también hablando de alternativas. La Corte Suprema, la tercera sala, dictó un fallo que es erga omnes para todos, y no es un fallo, no hay un efecto relativo a los fallos que es la norma. Así es. O sea, ¿funciona el ultrapetita en la tercera sala de la Corte Suprema o no? Ese vicio de nulidad de un fallo, en el sentido de que no se puede dar más de lo que se pide. Bueno, quienes somos abogados sabemos de eso, nos enseñaron el efecto relativo a la sentencia. Ha habido, a ver, yo siento que la Corte, porque uno cuando escucha el discurso inaugural de los presidentes de la Corte Suprema año tras año, se refieren a los cientos de miles de recursos en materia de ISAPRES. Sin duda que es algo insostenible. Entonces, no es justificar, yo efectivamente por un lado creo que es ultrapetita, efectivamente el efecto relativo se tergiversó absolutamente, pero por otro lado alguien tenía que hacer algo para frenar esa cantidad de recursos, dado que el poder político y legislativo no solucionó ese problema. ¿No hay un problema de admisibilidad? Admisibilidad de los recursos. Podría haber un problema de admisibilidad. Ya, o sea, un problema de los tribunales. Sí, un problema de los tribunales, y siento que esa parte tampoco se explicó bien cómo se llegó a esa definición de un fallo erga omnes, que también sería interesante ese razonamiento para quienes conocemos al menos de la norma. Si son 1.400 millones de dólares al final, si esa es la cifra que sostiene el superintendente Torres, ¿se acaba el sistema? Sí, se acaba el sistema. Porque esa cifra es absolutamente impagable. Tendrían que ocurrir cosas muy extrañas como permitir a la ISAPRES aumentos de precio, permitir otras cosas que... ¿Hay ministros de la tercera sala que están en ISAPRES? Me imagino que sí, no sé. Si estuvieran, ¿debieran haber sido inhabilitados? Lo hacen muchos jueces. No, en este caso. Podría haber sido procedente una inhabilitación, sí, claro. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio TV, con el auspicio de
Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones.